Muy bien, seguimos entonces conversando con el meteorólogo Juan David Pérez Correa acerca de esto que implica el clima que nosotros vivimos, inclusive según el lugar que habitemos en la Tierra. La primera pregunta, entonces, para esta segunda parte es: ¿en qué entidad federativa impactan más los ciclones tropicales? Bueno, pues sí, hay zonas del planeta donde están más acostumbrados, lamentablemente, a recibir, ¿no?, los impactos de estos fenómenos meteorológicos. Las zonas que habitualmente más los reciben o más impactan, pues son básicamente las zonas de tierra en las cuales están englobadas entre los 0 y los 5 grados. ¿Qué pasa? Que también pueden salir un poquito más arriba de esos 5 grados, o hacia el norte o hacia el sur. Y hablando de países y de tierras un poquito emergidas, pues por ejemplo tenemos la zona del Caribe, es una de las que más recibe los impactos de esos huracanes. También toda la zona sur y parte sureste de Estados Unidos, sobre todo la península de Florida, zona de Nueva Orleans, península de Florida es de la que más suele recibir los impactos, porque normalmente se van formando sobre el Atlántico. Una vez que salen las ondas tropicales, que se llaman, desde el continente africano, ahí se van desarrollando las tormentas, se crea el área de baja presión, empezamos a ver la típica espiral, el típico rosco, ¿no?, que estamos acostumbrados a ver cuando se forma un huracán. Se van moviendo, digamos, en dirección oeste, impactan en la zona del Caribe, impacta también en la zona sur de Estados Unidos y luego ya se convierten en borrascas de nuevo en puntos del Atlántico. Eso es una zona. Otra de las zonas que habitualmente también reciben el impacto de esos fenómenos meteorológicos es, por ejemplo, la India. La India, sobre todo, digamos, la costa oeste, y también el Golfo de Bengala, de todo lo que es la zona de Bangladesh. Ahí también es una zona que habitualmente, aparte del monzón que suelen tener durante esa época del año, sobre todo de lo que es el verano y parte del otoño en esa zona, que habitualmente ya llueve bastante, ahí se forman esos ciclones. También es una zona de impacto. Y otra zona de impacto también muy típica es sobre todo lo que es la fachada este del continente asiático, todo lo que está situado en norte de Australia, y luego toda la zona de Filipinas, Taiwán, Vietnam, todo lo que es también la parte este de China, Japón. En algunas ocasiones también llegan esos tifones. Pues bien, de esas tres áreas del planeta, zona de Asia que hemos comentado, zona este, zona de la India y Bangladesh, y todo lo que es la cuenca del Atlántico, sobre todo Mar Caribe y sur de Estados Unidos, es donde más suelen pegar esos huracanes, ciclones y también tifones. Juan David, de repente es una tremenda utopía de mi parte, pero ustedes no podrían de alguna manera llegar a destruir los ciclones tropicales. Imposible. Ya hemos comentado anteriormente que el tema de controlar el clima primero tiene luego sus consecuencias, porque no sabemos cómo va a reaccionar la atmósfera, y en muchas ocasiones, como hemos comentado, nunca se obtienen resultados. Eso hablando en temas en una escala bastante pequeña, que si modificamos una nube, que si podemos hacer que llueva y tal, que ya hemos comentado anteriormente que es algo que de momento no se ha conseguido, o al menos no se han obtenido resultados, siempre generan dudas, en fin, que no se ha podido controlar el clima, aún menos un ciclón tropical, un huracán, un tifón. Hay que tener en cuenta, Milton, que los más grandes en tamaño comparativo más o menos pueden tener el tamaño de España. Es decir, hay que imaginarse un sistema meteorológico de esa entidad inmenso. Vamos, es imposible absolutamente modificar su trayectoria o destruirlo, y lo único que se hace es lo que se conoce como el avión caza huracanes, que no tiene nada que ver con controlar el huracán ni nada, sino que se introduce dentro del huracán, es decir, lo sobrevuela por arriba, se introduce luego en el ojo y va tomando diferentes variables meteorológicas, de humedad, de presión, de viento, para intentar predecir su camino, es decir, la trayectoria que va a tener y cuál puede ser su comportamiento, de si aumenta o desciende su
intensidad, si puede bajar o subir de categoría. Eso es lo único que se puede hacer, pero es tan solo para, ya digo, predecir cuál puede ser su trayectoria y su intensidad, pero ni mucho menos controlarlo, destruirlo. Eso no se puede hacer porque es un fenómeno meteorológico, un sistema meteorológico inmenso, tan inmenso que es imposible controlarlo. Lo único que se puede hacer es prepararse para la llegada del mismo. Por eso se intenta hacer predicciones lo más fiables posibles para saber dónde puede tocar tierra, dónde puede llegar el ojo, con qué intensidad lo va a hacer, y lo único que podemos hacer es eso. Es lo mismo que con los terremotos. No podemos predecirlos y lo único que podemos hacer es saber cuáles son las zonas donde más se suelen producir esos terremotos o donde pueden localizarse los más fuertes, y las construcciones, pues hacerlas, construirlas de forma que aguanten pues esos terremotos que puedan presentarse. Pues esto es lo mismo. Lo único que podemos hacer es prevenir y sobre todo estar preparados para que el impacto, en este caso, de esos sistemas meteorológicos sea pues lo más ligero posible, que sabemos que hacen muchos daños, pero ya digo, al menos que esos impactos sean lo menos intensos posibles, pero destruirlos, modificar su trayectoria, totalmente imposible. Quiere decir entonces que hay mucho iluso, entonces, que piensa, lo he visto por ahí, que por ejemplo con bombas nucleares o con yoduro de plata sembrándolos se podrían evitar. No es cierto. No es cierto, nada. Eso es todo mentira. No es imposible cambiar la trayectoria de un huracán ni con bombas nucleares. Una bomba nuclear luego casi que te deja más daños que el propio huracán, propiamente dicho, pero no se puede modificar. Y ya digo, estamos a merced de la naturaleza y de la atmósfera. No se puede hacer ni que llueva, ni que no llueva, no se puede hacer nada. Ya hemos comentado que eso es imposible, no se puede controlar el clima, y sí que hay mucha leyenda, mucho mito y mucha gente que está detrás de esto. Ya sabemos que aquí en la región de Murcia tenemos ese problema, ¿no? Hay gente que cree que las avionetas destruyen la lluvia. Yo me estoy dedicando toda mi vida a esto de la meteorología, miro mucho para el cielo, porque es mi trabajo, y yo nunca he visto esas avionetas. Si hay gente que cree que existen y tal, y que se puede modificar el clima, adelante con ello. Incluso le invito a que lo denuncien y tal. De hecho, ya ha habido investigaciones, ¿no?, a través de la Guardia Civil, sobre todo aquí en Murcia, que se cree que las avionetas se llevan la lluvia y tal. Bueno, se llevan ya unos 40 años, desde mediados de los 80, ¿no? Se sigue hablando del tema, que si se pillarán esas avionetas, que si no, y de momento seguimos sin resultados. Por tanto, pues yo, desde mi punto de vista, y es una opinión personal, ya digo, no se puede controlar el clima, ni mucho menos desviar un huracán. Y bueno, pues sé que hay gente que cree en ello, que cree que está modificándose el clima. Me parece muy bien, pero yo, mi opinión personal y profesional es que, ya digo, el clima no se puede cambiar en ningún momento. Con respecto a las tormentas, mucha gente dice el tiempo está tormentoso, pero es un tiempo de tormenta que afecta, digamos, muy poco, pero hay diferentes tipos. ¿Cuál sería, en tu concepto, la tormenta más severa que existe? A ver, dentro de todo lo que son las familias de las tormentas, existen diferentes tipos. Por ejemplo, están las tormentas unicelulares, que se llaman, que son, bueno, podemos decir que la típica tormenta de una tarde de verano. Se forma el cumulonimbo, que se llama, que son las nubes de tormenta, los dejan el chaparrón, el granizo, rayos, truenos, y pasa rápidamente. Luego están tormentas que están un poquito más organizadas, ¿no?, que se llaman, y son tormentas multicelulares, es decir, que hay varias células dentro de un conjunto, que las cuales pues ya esas condiciones meteorológicas van a ser un poquito más adversas, ¿no? Va a durar más la tormenta, podemos tener fenómenos meteorológicos dentro de la tormenta mucho más intensos, pero hay una tormenta que podemos decir que es, digamos, la madre, ¿no?, de todas las tormentas, que son las tormentas supercelulares, es decir, una tormenta que tiene como, digamos, vida propia, que ella misma se va retroalimentando, ¿no?, dentro de todo ese mecanismo de tormenta, y por tanto las supercélulas son las que normalmente dejan esos tornados en Estados Unidos, que hemos visto en muchas ocasiones, y por cierto estamos entrando en la época de ello, entre marzo y mayo, incluso principios de junio, en todo lo que es la parte sur y centro de Estados Unidos. Ahí es donde el choque, digamos, de todo ese aire cálido y húmedo que llega desde el Caribe
choca, como digo, con ese aire frío que nos llega desde el norte, desde la zona de Canadá, y ese choque, ese que genera inestabilidad y genera esas grandes tormentas, ya digo, supercelulares, y las cuales nos dejan esos tornados. Por tanto, dentro de todo el abanico, toda esa familia de tormentas, las supercélulas que se llaman, son las que dejan, pues eso, los fenómenos meteorológicos más intensos. Esos granizos que vemos en algunas ocasiones, esas granizadas que tienen tamaño de naranjas, bueno, que asustan ver algunos vídeos y tal, pues se producen por eso, por esas tormentas supercélulas, que son las que nos dejan las tormentas severas, como se conoce. Y aquí en España, incluso en la región de Murcia, aquí en Cejín, de vez en cuando sí que se ha presentado alguna, quizás no de la entidad como las que se producen en Estados Unidos, pero las hemos tenido, y bueno, y algunas ocasiones incluso han dejado tornados. Hay documentados en España y también en la región de Murcia algunos tornados, repito, no con la frecuencia, guardando la distancia con Estados Unidos, pero esas tormentas, esas supercélulas, pues se pueden formar en casi todo el planeta, y salvo en las latitudes altas, tanto en el polo norte como en el polo sur, ese tipo de tormentas allí no llegan a producirse porque no hay el calor suficiente, pero en nuestras latitudes y sobre todo en el mundo tropical, esas supercélulas se forman y suelen ser las que nos dejan esas tormentas severas. Ahora, ¿qué regiones en el mundo son, climatológicamente hablando, las más afectadas por las sequías? Por las sequías, normalmente las sequías, a ver, hay veces que tenemos sequías, por ejemplo, como es en nuestro clima, el clima mediterráneo, sequías periódicas, como precisamente la que estamos viviendo, porque venimos de un invierno en el cual no hemos tenido mucha precipitación, ha sido un invierno muy seco. Por ejemplo, aquí en Cejín apenas ha caído un 30% de lo que debería de caer. Pues bien, estamos en sequía, pero hay zonas del planeta, nosotros, insisto, aquí las sequías van y vienen, hay rachas húmedas en las que tenemos más temporales de lluvia y meses más lluviosos, incluso años más lluviosos, y otros, ya digo, como esta temporada, este último invierno, en el cual hemos tenido poca precipitación y por tanto hemos entrado lo que se conoce como en sequía meteorológica. Pero hay zonas del planeta que sobre todo de vez en cuando esas sequías son más largas y más intensas. Hay muchas zonas en el planeta, pero sobre todo la parte que hay entre, digamos, la zona de la convergencia tropical en lo que es África, la parte central, la zona del Congo, que es la que recibe más precipitaciones, hacia el norte, que es toda la región del Sahel, que es lo que queda entre esa zona tropical y también todo lo que es el desierto del Sáhara. Pues bien, esa zona acostumbra a tener muchas sequías cuando hemos tenido patrones meteorológicos que han modificado un poquito la circulación de esa zona. Pues bien, toda que es la zona del Sahel, insisto, no ocupa solo un país, sino que es una franja realmente que está al sur del desierto del Sáhara y al norte de esa franja tropical de África. Pues bien, esa zona del Sahel es una de las que más acostumbran a tener sequías. Y digo tener sequías porque un clima seco no es que tenga una sequía continua, sino que sequías es una zona en la que se recogen X precipitaciones y llega un año o 2 años o 3 o incluso más en los cuales esas precipitaciones no llegan o no se producen. Eso es una sequía. Pero por ejemplo, el desierto del Sáhara no es que tenga una sequía continua, sino es que el clima es así. Allí se registran pocas precipitaciones a lo largo de todo el año, pero sí que esa zona del Sahel en África, Milton, es una de las zonas que más sequía suele registrar a lo largo y ancho de nuestro planeta. Luego hay otras, quizás un poquito más pequeñas, pero el Sahel es la que acostumbra a tener esas sequías más importantes. Hablemos de lo que son los sistemas de alerta hidrometeorológica, SAH. ¿Qué es? ¿Qué son? Bueno, pues son sistemas que lo que previenen sobre todo es inundaciones, es decir, o lo que se intenta es prevenir inundaciones. Es, digamos, la combinación entre lo que son las predicciones meteorológicas y también, digamos, la gestión hídrica, ya sean ríos, ya sean embalses. ¿Qué pasa? Que sobre todo en zonas que acostumbran a tener el paso de estos sistemas tropicales, los huracanes, los ciclones, los tifones, pues claro, son fenómenos meteorológicos, como hemos comentado, que en muy poquito espacio de tiempo, 24, 48, 72 horas, pueden dejar cantidades de 400, 500 o 600 litros por metro cuadrado. Por tanto, esos sistemas de alerta hidrometeorológica tratan de eso. Primeramente, elaboramos una predicción. Se ve que sobre esa región en el próximo día, 2 días o 3 días puede caer X precipitación. Por tanto, se activan esos sistemas de vigilancia hidrológica.
ya sea, por ejemplo, si tenemos un embalse completamente lleno, pues aliviarlo para que esa avenida pueda, digamos, laminarlo, ese embalse, o preparar algunos ríos, algunos cauces fluviales para que no produzcan inundaciones, o incluso, aunque eso debe ser una prevención que se haga más a largo plazo, pero si vemos que, por ejemplo, están atascados o tienen mucha suciedad, limpiarlos rápidamente. En fin, lo que se intenta es prevenir al máximo esas inundaciones, y por eso están esos sistemas de predicción hidrometeorológica, que es eso, primeramente se ve qué tiempo podemos tener, qué predicción tenemos, y si esa predicción es desfavorable, aunque vamos a tener un tiempo muy inestable, con muchas lluvias, se activan esos sistemas para, digamos, que esos embalses o esos ríos puedan laminar lo máximo posible, o que creen menos daños en caso de inundaciones. Hay sistemas de alerta temprana de los ciclones que van a ocurrir. Sí, de hecho se intenta a través de, como hemos comentado anteriormente, a través de ese avión caza huracanes que se llama, pues intentar introducirse en el corazón del sistema tropical y ver cuál puede ser su evolución. De hecho se suelen hacer a lo mejor 2 o 3 pases en el mismo día y se va viendo cómo va evolucionando. Todo eso se introduce en lo que son los modelos meteorológicos y se intenta predecir primeramente trayectoria, por dónde va a pasar el huracán o ese sistema tropical, dónde va a impactar o dónde posiblemente puede impactar el ojo, que es la zona, digamos, más peligrosa, y con qué intensidad. Por tanto, lo que se hace es eso, es a través del avión cazahuracanes y a través de los modelos meteorológicos se elabora la predicción, se ve dónde puede impactar y luego ya se activa, ¿no?, todo ese sistema de avisos. Normalmente lo hemos visto en muchas ocasiones en televisión, o si alguien ha vivido ahora mismo de nuestros telespectadores algún huracán o algún ciclón tropical de ese tipo, pues sobre todo se elaboran mapas y se suelen comentar a través de televisión y se avisa, bueno, pues esta zona es donde probablemente con una cierta incertidumbre, con un radio de acción, es donde puede impactar ese ciclón tropical o ese huracán o ese tifón, y por tanto se avisa a la población de esa zona. Por tanto sí que hay sistemas de alerta temprana para intentar evitar los menos daños posibles y sobre todo para que no haya víctimas, aunque sabemos que normalmente este tipo de fenómenos meteorológicos suelen dejar tras de sí pues un reguero de fallecidos y de daños importantes, aún incluso avisando con tiempo. Algo que debimos haberlo planteado a principios de la conversación, porque mucha gente realmente no sabe qué es el tiempo y qué es el clima. Unos tendrán una definición, otros tendrán otra. Quiero que les expliques entonces qué es cada uno de estos. Sí, son dos conceptos que quizás se pueden llegar a confundir, que quizás se puede pensar que es lo mismo, y realmente están complementados, por supuesto, pero no es lo mismo. Yo siempre que hablo de qué es tiempo y de qué es clima lo comparo con una película. Es decir, el tiempo atmosférico, son las condiciones meteorológicas que tenemos en un momento y en un lugar determinado. Por ejemplo, estamos en Cejín, tenemos X temperatura, X humedad, X viento, está lloviendo o hace sol, lo que sea. Eso es el tiempo atmosférico, es el tiempo en un momento determinado. ¿Qué pasa? Que todos esos diferentes tipos de tiempo, puede estar nublado, puede estar soleado, se van anotando a través de las estaciones meteorológicas, vamos recogiendo los datos, lo vamos anotando en los cuadernos de observación, y luego, cuando ya tenemos una serie de al menos 30 años, es cuando podemos hablar de un clima. Este clima, por ejemplo, en Cejín, pues llueve en determinadas épocas del año, en otras épocas llueve menos, tenemos tanta temperatura, los veranos más cálidos, hasta aquí tenemos temperaturas medias de julio y agosto de 25-26 grados, en invierno bajamos a medias, temperatura media diaria en torno a 7-8 grados, en fin, que elaboramos un clima. Si esto lo comparamos con una película, es como si el tiempo atmosférico fueran las diferentes escenas y fotogramas, y el clima es la película al completo, pero ya digo, necesitamos estar midiendo ese tiempo atmosférico durante al menos mínimo 30 años para poder hablar ya de un clima, para poder elaborar el clima de una zona. Hay series climáticas que se llaman,
que las más largas están en torno a los 150 años, 160, 170 y otras evidentemente más cortas, pero a través de esas ya tenemos mucho más de 30 años y podemos saber cómo es el clima de una zona, o incluso si esa serie es muy larga, saber si ese clima ha ido variando un poco con el paso de las décadas. Pero sí, la diferencia entre clima y entre tiempo y clima es eso, que el clima son un momento determinado de la atmósfera, ¿no? Digamos, el tiempo atmosférico que tenemos ahora mismo, y el clima es la suma de todos esos diferentes tipos de tiempo atmosférico que se dan a lo largo de mínimo 30 años. Por eso digo que el tiempo atmosférico es, digamos, el fotograma, la escena de una película, y el clima es, digamos, la película al completo. Muy bien. Ahora también hay otros vocablos o pensamientos que se emiten, que son onda cálida o de calor y onda fría. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Sí, en general, lo de onda u ola depende de qué países se nombre. Normalmente en la zona de Latinoamérica se suele llamar como onda de calor u onda de frío, y nosotros lo que conocemos es lo mismo, el mismo fenómeno, digamos, que conocemos como ola de calor y ola de frío. Bueno, básicamente esos episodios meteorológicos, la ola de calor solo está circunscrita, digamos, a lo que es el verano en nuestra zona, bueno, en nuestra zona y en cualquier zona del planeta, su verano, ¿no? Se suelen dar siempre o normalmente entre los meses de julio y agosto, y están reservados a esos episodios de altas temperaturas extremos, no que haga mucho calor, porque en el verano podemos decir que un día hace calor, un calor normal de verano, hay días en los que hace mucho calor, que ya empezamos a decir, bueno, ya la temperatura es alta, comenzamos a notar bochorno, pero los días de ola de calor son aquellos en los que la temperatura ya está muy alta, es decir, lo reservamos solo a los periodos más extremos. No podemos decir que durante un verano hay una ola de calor perpetua, no, porque aunque no nos guste el calor, sí que es verdad que eso está reservado a los episodios más extremos. Y con el frío lo mismo. Las olas de frío se dan, evidentemente, en la época invernal, normalmente entre los meses de diciembre, enero y febrero, y es cuando tenemos incursiones de aire frío desde el norte. Normalmente en nuestra zona una ola de frío suele venir producida cuando el aire frío desde la zona siberiana, zona de Rusia, va poco a poco introduciéndose a lo largo de Centro Europa y nos llega desde el norte. Eso es cuando nosotros tenemos esas olas de frío, y las olas de calor nos llegan desde el continente africano. Toda esa cocina de calor que se va acumulando en el desierto del Sáhara, en determinadas situaciones atmosféricas a nosotros nos impulsa todo ese aire cálido, y si es sobre todo en julio y agosto, pues hace que la temperatura aquí se dispare bastante. Eso es un episodio de ola de calor, y lo contrario que hemos comentado, ola de frío. Y onda u ola es exactamente lo mismo, lo que pasa que, ya digo, sobre todo en la zona de Latinoamérica se suele conocer, incluso en Estados Unidos, como onda de calor u onda de frío, pero el fenómeno es exactamente lo mismo que hemos comentado de huracanes, tifones, ciclones, que dependiendo de qué zona del planeta se nombran con un nombre u otro, pues es eso, es el mismo fenómeno meteorológico, pero con diferentes digamos, nombres. Juan David, downburst, un anglicismo que se refiere a las corrientes descendentes. ¿Qué son entonces estas corrientes? Bueno, básicamente eso es el anglicismo, ¿no? Como se conoce en el mundo anglosajón, y nosotros lo conocemos como reventón. Eso es como un reventón frío o reventón cálido. Eso básicamente se da cuando tenemos tormentas, ya sean de forma tormentas ordinarias o tormentas quizás supercelulares, en fin, una tormenta. ¿Qué pasa? Que la tormenta, al formarse, primeramente tiene corrientes ascendentes. Se va formando la nube, se va formando toda la precipitación en el interior del cumulonimbo, que hemos comentado, que es la nube de tormenta, pero llega un momento en el cual se ha desarrollado lo suficiente como para comenzar a dejar precipitación. ¿Qué pasa? Que la columna de precipitación comienza a descender, y junto a ella una masa de aire frío. ¿Qué pasa? Que esa masa de aire frío cae en muchas ocasiones de forma brusca, por eso en muchas ocasiones también cuando tenemos una tormenta viene acompañada con viento, cuando empieza a llover, el viento, que parece que el agua va para un lado y para el otro, pues bien, hay ese descenso del aire frío, ¿no? Es lo que se conoce como reventón. A nosotros nos llega de forma violenta y puede generar vientos a lo mejor de 80, 90, 100 km por hora de repente. Dentro de todos esos reventones, pues hay diferentes tipos de reventones, o downburst que se llama. Pueden ser húmedos, que es cuando van acompañados de precipitación y con mucho viento, pero también pueden ser reventones secos. Es decir,
que notemos cómo de repente se forma mucho viento, no tenemos precipitación, y dentro de esos reventón seco puede ser cálido o frío. Hay veces que notamos cómo baja muy rápido la temperatura cuando tenemos una tormenta, una tarde cálida de verano, temperatura a lo mejor de 30-32 grados, temperatura alta, notamos incluso cierta sensación de bochorno, y cuando llega la tormenta, bajón. Ahí es cuando tenemos esa llegada de la masa de aire frío, ya digo, es ese reventón. Y en otras ocasiones incluso ese reventón es cálido, que hemos tenido algún ejemplo, hace 2 veranos concretamente aquí en Cejín, un reventón cálido en el cual notamos como la tormenta se va moviendo, no deja precipitación, no llega el agua al suelo, pero ese agua se evapora y genera toda esa corriente descendente, se estampa con el suelo y además se calienta. Por tanto, notamos como de repente el viento se mueve, a lo mejor estaba calmado y se puede mover a 80-90 km por hora, y además notamos cómo sube la temperatura. Pues bien, se produce por eso, por esos reventones y por ese cambio brusco dentro del cumulonimbo y la nube de tormenta, que genera esa corriente descendente, que es cuando la tormenta alcanza su máximo de ciclo vital, y por tanto se estampa con el suelo y ahí se expande y tenemos ese reventón, lo que en el mundo anglosajón se conoce como el dust brown. Muy bien, hoy te vamos a hacer la última pregunta de esta entrevista, pero nos quedaron más de la mitad de las preguntas que pensábamos hacerte. Siempre nos falta tiempo, Milton. Por lo tanto, creo que a fines de marzo, que ya entramos mañana, estamos grabando el 28 de febrero, pero pienso que a fines de marzo ya estaremos conversando nuevamente sobre este tema. Para terminar, quiero que nos digas qué son los fenómenos hidrometeorológicos. Bueno, los fenómenos hidrometeorológicos son aquellos que están relacionados con el agua. Normalmente, por ejemplo, en observación meteorológica, aquí en el Observatorio Meteorológico de Cejín, anotamos durante el día lo que se conoce como hidrometeoros, es decir, son los que tienen que ver, hidro, como bien su nombre indica, es agua, y son los diferentes meteoros. ¿Qué es un hidrometeoro? Pues, por ejemplo, la lluvia es un hidrometeoro, el granizo es otro hidrometeoro, la niebla, el rocío, la escarcha, es decir, todo lo que tenga que ver con el agua y que sea un fenómeno meteorológico se llaman hidrometeoros. Y ya digo, estos hidrometeoros en algunas ocasiones pues son hidrometeoros, como digo yo, un poquito calmados, una típica mañana con rocío, ¿no? o con escarchas, si tenemos el suficiente frío, es decir, que se forman en condiciones meteorológicas más o menos estables y tranquilas, y otros hidrometeoros, como es el caso del granizo, que se forman dentro de lo que son esos cumulonimbos y las nubes de tormenta. Pues bien, ya digo, y un hidrometeoro es eso, es un meteoro meteorológico que tiene que ver con la precipitación. La nieve también es un hidrometeoro, como he comentado también, la niebla, la neblina, la bruma. Pues bien, los hidrometeoros es eso, fenómenos meteorológicos que tienen que ver con el agua. Muy bien, te agradecemos muchísimo que hayas venido una vez más a conversar con nosotros, y queremos terminar la entrevista contándote algo acerca de una convención de meteorólogos que se realizó en Rusia hace un par de años. Cada país tenía que mandar sus 2 meteorólogos más importantes, más conocedores del tema. Sí. Pues los 2 uruguayos viajan a Moscú, a Rusia, y cuando el avión aterriza, el meteorólogo que iba del lado de la ventanilla mira hacia afuera y ve que dice 0 grados. Se da vuelta y le dice al compañero, dice, ¡ay, qué suerte que tuvimos, Alberto! Dice, ¿por qué? Fíjate, dice, 0 grados. Dice, no hace ni frío ni calor. Ni para un lado ni para el otro. Y con 0 grados hace un frío que pela. Hasta la semana que viene.